Hola, buenas tardes. Bueno, hoy día nos convoca un emergente escritor, Cristóbal Espinosa Rada, y me presento yo también. Soy el editor de este libro. Este libro pertenece a Real Estat Editores, que trabaja en el fondo en los servicios editoriales, prestando servicios editoriales. Nosotros, como filosofía de editorial, pensamos en el libro a escala humana, es decir, yo conozco los rostros de quienes me leen, conozco quiénes son aquellos a quienes yo estoy escribiendo, que es más o menos como empezó el libro en su origen, que generalmente se hacían novelas, y estas novelas iban directamente escritas a mano, una por una, a distintos vecinos del barrio, en los cuales ellos esperaban con ansia a la semana siguiente la continuación de la historia que relataban los supuestos novelistas de aquellos tiempos. Entonces nosotros, ya después de estar un poco saturados de la era pop, de lo masivo, de lo absolutamente deshumanizado, en una sociedad de consumo, en una sociedad que mira al ser humano como individuo, no como persona, que podamos hacer un esfuerzo, ya que en lo colectivo y gregario podemos ir encontrando realmente los valores fundamentales para un nuevo estilo de sociedad. Yo creo que ya la sociedad que tuvimos está agotada, yo soy parte de esa sociedad ya agotada, yo voy en retirada, ustedes van llegando. Tenemos que hacer, o por lo menos dejarle a las nuevas generaciones, no una sociedad desechable, sino que una sociedad que pueda valorar lo que es la preciosa existencia humana, valorar lo que es compartir y estar en esta vida. En eso creo unificarme un poco a lo que me ha parecido muy atractivo de las temáticas de Cristóbal, que tiene esa visión también profunda y social, en el sentido de que el ser humano sin compartir, sin comunicar, se muere. El aislamiento es el peor de los castigos que se le puede dar a un ser humano, es quitarle la vida. Entonces, cuando nosotros empezamos a integrarnos en la sociedad, empezamos a descubrir que la interrelación con los demás, lo gregario, se transforma en algo que nos enriquece, que nos eleva interiormente. Y fundamentalmente, más allá de los millennials consumidores de sistemas de comunicación virtual, está el cara a cara, esto que estamos teniendo ahora. Es decir, ver sus caritas, que ustedes me vean. Yo era mi amigo Cristóbal acá, que nos hace interrelacionarnos, que nos hace sentirnos seres humanos y no seres virtuales. Como decía, individuos no, personas sí, personas que se identifican. Entonces, pasando ahora al tema literario de lo que es el trabajo de Cristóbal, que él lo va a presentar en forma estupenda, me imagino. Esta literatura que nos ofrece Cristóbal, sus personajes más bien viven en lo que podríamos decir lo mental. No es la novela clásica en la cual hay hechos, historias, aventuras y cosas que están fuera de los personajes, sino que siente la existencia de esos personajes dentro de esa novela, que es lo que piensa. Nos hace recordar a algunos escritores latinoamericanos, Cortázar, quizás García Márquez,
García Márquez también nos mete un cuento bien interesante, que es pensar que la literatura, o leer literatura, es leer ritmo. ¿Qué significa leer ritmo? En que yo trabajo con los espacios, con los puntos, con las comas, con los signos de exclamación. Es decir, voy dando un relato vívido y profundo a través de estos signos, que son los signos de puntuación, ¿ah? Que ya los hemos olvidado un poco, pero que si nosotros aprendemos a leer con signos, podemos llegar profundamente a esos contenidos. Entonces, les quería leer un pedacito aquí de la parte de la tapa del libro, la tapa 4, en la cual yo creo que hay bastante de Cristóbal en esto, y en este trabajo que nos va a presentar y que nos va a exponer el propio autor. Dice: al constatar el sonido de estas armonías en textos, estudia composición y se ve música en su trabajo literario, uno se sumerge en el argumento de 3 novelas cortas y el monólogo, impregnadas de reacciones disonantes y desmesuradas en sus personajes, que van actuando al ritmo de sus pasiones y dolores. Al leer estas páginas, se puede pensar que se está escuchando una melodía espectral, con alturas, duraciones e intensidades, o simplemente se está sentado en la butaca de un teatro viendo la obra, tal vez en el atelier de un pintor o leyendo a Cortázar. El recurso retórico del arte en su más amplio sentido satura esta obra. Es tácito y evidente al mismo tiempo. Tiene mucho de humano, de sentimientos y tormentos que acompañan a sus personajes sórdidos, enajenados de existencia, que ni siquiera reparan en estar vivos o muertos, donde los difuntos reflexionan y los vivos carecen de realidad. Lo interesante de este libro radica en su estilo, o cómo se relatan los hechos e ideas. A veces es prosa poética. A fin de cuentas, narra la vida cotidiana de sus personajes, donde aparentemente no sucede nada extraordinario, porque la mayor parte de los hechos ocurren en sus mentes, que inquieren al lector con gran sensibilidad. Los dejo con el autor Cristóbal Espinosa Ramos. Bueno, primero quiero partir contando que obviamente estaba muy nervioso con este lanzamiento, muy nervioso. Y lo que se me ocurrió hacer fue algo que en realidad me llegó por error o por milagro, que fue leer un libro muy famoso de Virginia Woolf que se llama Una habitación propia. Y Una habitación propia es un ensayo en donde Virginia Woolf trata de definir qué es la mujer, qué es la novela y cómo se relacionan. No voy a hablar de eso yo porque no me corresponde y no viene al caso, pero lo que sí me llama mucho la atención de Virginia Woolf es cómo lo narra, porque ella rescata un poco esto de ser muy informal a la hora de hablar y de darse mucha vuelta, no sé si informal es la palabra, pero de definir estos términos que vienen de la literatura a través de más literatura. Y así que voy a tratar de rescatar un poco ese modelo y voy a tratar de copiarlo, así que me lo permiten. Lo primero es agradecer, por supuesto, siempre lo primero es agradecer a todos ustedes que están acá, realmente son un gran aporte y han sido un gran aporte durante todo el proceso. Veo muchas caras que extrañaba mucho, que he visto mucho este año, que he visto poco, es realmente especial verlos acá a todos ustedes. Eso, quería hacer énfasis.
Y sobre todo decir, yo tenía una lista enorme de gente a quien quería agradecer, pero me dijeron que tratara de ser breve. Sobre todo agradecer a las personas que permitieron que este hecho en particular se pudiera cumplir, que hasta editores, por supuesto, siempre es necesario agradecer a los editores. Y los otros son a mi hermana Sofía, que no está lamentablemente, pero que probablemente no hubiera sacado el libro o hubiera sido un desastre si no hubiera sido por ella. A mi polola Camila, que se la jugó mucho por este lanzamiento. A mi padre y a mi hermana Marilena, que también ha estado acompañándome en todo este proceso con mucha energía. Y a mi mejor amiga Gabriela, que está ahí sentada, que también me ha ayudado muchísimo, muchísimo para que este lanzamiento sea posible. Y Rodrigo Rolero, un amigo mío, que también se la ha jugado mucho, mucho, mucho. Bueno, como les iba contando, como estaba tan nervioso por este lanzamiento, me dediqué a ver lanzamientos en YouTube. Hay muchos lanzamientos en YouTube, son muy entretenidos y hay lanzamientos muy buenos. Más específicamente uno de Javier Cercas, sobre el libro El Impostor, que es uno de los libros favoritos de Alejandro Pérez. Y el libro, que es uno de mis libros favoritos, Lectura Fácil, de Cristina Morales. Y aprendí mucho, mucho, mucho de ellos. No sé si iba a hablar de que aprendí específicamente sobre ellos, pero quizás si se da la ocasión, solo quería decirles que así de nervioso estaba. Entonces, cuando estaba viendo estos lanzamientos dije, ¿cómo puedo hacer que este libro que escribí en 2017 y parte del 2018 vuelva a tener sentido para mí, que he leído tanto más? Me he cuestionado muchas cosas como escritor, me he cuestionado muchas cosas sobre las peras del olmo. ¿Cómo hago que vuelva a hacerme sentido este libro a mí? Que es un proceso, no se lo regala a nadie, realmente es muy difícil que tu libro empiece a aparecerte ajeno. Entonces lo que hice fue, inspirado por Cercas y por Morales, fue leer lo que yo estaba leyendo cuando escribí este libro. ¿Qué libros estaba leyendo yo cuando yo escribí Las peras del olmo? Y ese ejercicio fue muy, muy, muy positivo. Y logré identificar qué autores me influenciaron más y en qué nivel. Los libros específicamente son Julio Cortázar, Rayuela, un libro espectacular, que tenía este concepto que yo ya tenía en el existente caso, pero quería experimentar más aún, que era el concepto de que la obra pertenece realmente a quien la lee. Es impresionante porque en el momento en que yo te entrego Las peras del olmo, lo que yo opine puede que afectara tu lectura, obviamente, pero tu lectura es la que va a terminar siendo. La lectura que tenga cada uno de ustedes sobre el libro es la que va a ser, porque yo no voy a poder hacerles cambiar de opinión y no tengo por qué hacerlo. Para mí ese detalle de que el libro sea de quien lo lee es una de las cosas que me motivan a ser escritor, porque lo encuentro hermoso, lo encuentro maravilloso. Tengo varias anécdotas al respecto de personas que me han dicho cosas, y que fue una de las razones que me hizo decidir escribir un segundo libro, porque el primer libro yo no quería publicarlo, y lo publiqué y aprendí lo valioso que es que la gente lea tu libro y te diga, ¿sabes qué, Cristóbal? A mí esto me generó esto, mi parte favorita fue esta, y la parte favorita del otro fue una nada que ver. ¿Sabes qué? El personaje me cayó pésimo, el personaje me cayó espectacular. ¿Sabes qué? Eres un imbécil, Cristóbal. No, mis personajes son imbéciles, yo no creo. Todas esas cosas me motivaron mucho, mucho a escribir un segundo libro, porque realmente, como la otra vez, me acuerdo que tuve una conversación con una persona X, y me decía, puede ser que el arte dé respuesta, y eso es emocionante también, pero a mí lo que me motiva, me decía este personaje, es pensar que el arte te pregunta cosas, que el arte en todos sus matices es capaz de preguntarte tantas cosas. Entonces al final ese es el arte al que yo avalo, que es un arte en donde cada uno dé la respuesta de la pregunta que yo estoy tratando de hacerle. Y eso volviendo a Cortázar, que me fui un poco de a las ramas, eso es un poco algo que Rayuela tenía mucho en sí. Cortázar, al escribir esta antinovela, se notó toda esta influencia. Lo otro es Nicanor Parra, que lo traje acá, porque quiero leerles algo muy corto de Nicanor Parra, que es un libro que se llama Temporal, que es uno de mis libros favoritos, un libro de poesía, y yo le copié mucho a Nicanor Parra este concepto de explicar las cosas de manera tan sencilla, porque es que todas estas cosas tienen muchas reflexiones que voy a tener que darme la lata de tratar de decirles qué he pensado yo al respecto.
pero ¿cómo podemos realmente decir algo que haya dicho otra persona? ¿Cómo podemos escribir en un libro algo que no salga de mí, sino que salga de otra persona? Y Nicanor Parra, una de las respuestas que tiene ante esta pregunta es fácil, citándonos. Entonces lo que él hace es caminar por el Paseo Ahumada, caminar por Chillán, caminar por todos lados y anotar lo que dicen las personas, y anotarlo textual y copiarlo y tratar de sacarle. Yo creo que el sentido de todo esto es tratar de entender que lo que dice la gente es mágico, que gente común y corriente, gente de distintos estratos sociales, de distintos orígenes, de distintos países, es capaz de decir cosas tan igualmente maravillosas, y eso es muy muy impresionante. Voy a tratar de ver si encuentro un pequeño ejemplo de esto, que se llama justamente La gente en la calle anda diciendo. Y... permiso. 1987, Chile en plena dictadura. Nicanor Parra escribe: derrotaremos a la naturaleza tal como derrotamos al marxismo. Para mí ese tipo de cosas, que son frases tan simples pero tan profundas, son algo que me influenció mucho y que me hizo escribir, tener la mano que tengo, escribir las cosas tan simples, escribir novelas de 60 páginas. Es decir, quiero decir algo que sea capaz de llegar a la gente y que sé que creo que es imposible, pero que parezca que proviene realmente de la gente. Y lo último, que es Manuel Rojas, que es una de mis grandes inspiraciones, que tiene esta saga que la gente le llama El tiempo irremediable, pero la verdad nadie sabe cómo se llama porque Manuel Rojas no le puso nombre, pero digamos que se llama El tiempo irremediable, que es donde está Hijo de Ladrón, un libro muy famoso, probablemente lo conozcan, y si no lo conozcanlo, es muy bueno. Y yo me quedé mucho tiempo pensando, me leí 4 libros de Manuel Rojas en un año, 2000 páginas, 2300 páginas, y no siento nada de Manuel Rojas en mi escritura. No hay nada mío que se parezca a cómo escribe Manuel Rojas. La cantidad de cosas maravillosas que hace Manuel Rojas en sus libros, yo no las hago. ¿En qué me influenció Manuel Rojas? Y lo voy a responder después. Pero ahora, yendo a las peras del olmo, volviendo a las peras del olmo. Las peras del olmo son 3 novelas y un monólogo. Las 3 novelas, en realidad, más que el monólogo en sí, están basadas en las críticas que me hicieron muchos de ustedes sobre el inexistente caso. Yo dije, este libro es muy imperfecto, tiene muchas cosas buenas, pero muy imperfecto, y me gustaría superar ciertas trabas que tiene el libro. Y el inexistente caso también tiene, no sé si, bueno, los que lo recuerdan, el inexistente caso tenía como objetivo crear un personaje que no tuviera características, que fuera muy contradictorio, que fuera muy humano al fin y al cabo, que se dejara, que nada lo moviera también, que fuera medio nihilista, o medio pesimista, o medio existencialista, que no se moviera por nada particularmente. Y yo dije, ¿sabes qué? Creo que eso me salió muy bien, así que quiero hacer personajes que se muevan por todo, que tengan alguna pasión muy fuerte y que los mueva muchísimo, porque si ya supe que soy capaz de escribir sobre personajes que no se mueven por nada, tengo que ser capaz de hacer todo lo contrario. Y ese fue el primer desafío. Y yo creo que el gran proceso por el que pasé fue por reconocer mi ignorancia. Yo creo que eso es algo muy bonito en la literatura, que te hace reconocer en qué eres ignorante. Y eso es muy, muy, muy importante. A mí me gusta mucho darme cuenta en qué cosas he fallado, en qué cosas puedo hacerlo mejor, en realidad más que fallar, en qué cosas puedo hacerlo mucho mejor. Entonces, bueno, si vemos a nuestra derecha, veremos el cuadro Separación de Edvard Munch, que fue la inspiración. Yo vi ese cuadro y dije, ¿sabes qué? Yo quiero escribir una novela sobre ese cuadro, porque es súper sencillo, pero al mismo tiempo es súper complejo, no sé, como ese cuadro me hizo querer escribir otra novela. Y separación, claramente, la separación claramente se entiende. Es un cuadro que se entiende, creo que se entiende muy bien.
y yo lo escribí como yo entendía el cuadro. Y la primera crítica que tuve sobre mi propio libro fue que si uno lee el inexistente caso, uno va a ver que del capítulo 1 al capítulo 5 hay realismo puro. O sea, no realismo puro, pero no hay nada fantástico sucediendo, nada fantástico. Y si uno lee del capítulo 6 al capítulo 10, va a ver cómo la magia se va mezclando en la historia. Yo quería escribir un libro, una novela, que estuviera siempre en estado de limbo, que siempre todo estuviera confuso, que siempre estuviera en estado de confusión, de magia. Yo quería magia en todo el libro. Entonces decidí escribir, fue raro con qué historia decidí hacer un libro lleno de magia, porque fue una escena muy cotidiana lo que me motivó. Nuestro personaje principal, cuyo nombre desconocemos, va en el metro sentado y frente suyo ve a un personaje, ve a una mujer. Y esto lo sabemos después, porque él comenta, a ver, ¿cómo lo explico bien? Disculpen. Él está pintando un cuadro, exasperado, loco, pintando el cuadro, nunca ha pintado en su vida, nunca ha tenido ganas de pintar en su vida, y está pintando y casi rompe el lienzo de lo fuerte que está pintando. Y se ve muy mezclado en la acción, muy apasionado en lo que está haciendo, pero también está haciendo como, oye, detente. Y ahí se cuenta que él no sabe si lo soñó, si lo recuerda, o si fue una borrachera o qué pasó, pero él estuvo en el mismo metro que una mujer bellísima durante 10 estaciones. Y la miró las 10 estaciones. Entonces, yo he tratado es que yo cada día tengo una percepción distinta de mi propia novela, lo cual es muy bonito. Y creo que he entendido esta novela y las 3 novelas como novelas de amor. Yo creo que estas son novelas de amor, sinceramente. Y creo que esta es una novela de amor en el sentido de que lo que él está haciendo es idealizar a una persona al 100%, y es interesante ver cómo la idealización se ve como algo tan atractivo para cierto tipo de círculos, pero es tan corrosiva, encuentro, como idealizar a una persona siempre es tan corrosivo. Entonces este tipo la ve y la pinta con violencia y la desea con violencia, y todo a través de la agresividad, y todo a través de la... Pero él la desea y dice que la ama desesperadamente, y al día siguiente despierta y es una persona tranquila, común y corriente, y va recordando cosas, porque él ya no se acuerda, después de haber visto a esta mujer, ya no se acuerda nada de su vida, es así de fuerte su idealización, no recuerda nada de su vida. Y va contando la historia de él cómo se obsesiona con esta mujer que no conoce, cómo le inventa un nombre, le inventa el nombre de Camila, y cómo se inventa un nombre a sí mismo si él estuviera con él. Y se inventa toda una vida, ¿qué pasaría si estuviéramos juntos? Y se inventa toda una vida, y se ve a sí mismo posicionado en la vida de este tipo, y con ella, y se vuelve todo muy confuso, creo yo. Y esa es una novela que habla sobre todo del narcisismo, es una crítica al narcisismo. Habla sobre la confusión, sobre el trabajo, de una manera media kafkiana, del amor idealizado, como le estaba comentando, y habla mucho de una obra de teatro. Eso es algo que yo hago mucho y que me disfruto mucho hacer, que es hablar de otras obras de arte en mi novela. Y hablo de Amores de Cantina, una obra de teatro muy bonita de Radrigán, que a mí no me gustó, pero habla de eso, habla de Amores de Cantina. Este es el segundo cuadro. Eso no lo expliqué, lo siento. A mí me gusta mucho la ópera, los que me conocen lo saben, me gusta muchísimo la ópera. Y yo quería pensar Las Penas del Olmo como ópera, como una ópera, con distintos actos, con un prólogo. Entonces me gustaba ver imágenes. Lo atractivo de la ópera, al igual que el cine, solo que más son de otra época, es que se ve, se escucha y se lee. Entonces, Las Penas del Olmo, cada capítulo, o sea, cada novela tiene 4 partes, y cada parte tiene la obra de
una obra musical. Entonces se escucha, tiene un cuadro, se ve y se lee. Es como, traté de hacer como una ópera desde la literatura. Y me preguntaron la otra vez como cuál era la gracia de la música, si tenía que escucharla mientras lo veía, si tenía que escucharla después, escucharla antes, como si... Yo creo que no es necesario escucharlo, lo que hay. Probablemente a muchos no les guste lo que van a escuchar. Pero no es el soundtrack de la película, para nada. La gracia de eso es que yo cuando estaba escribiendo Las Penas del Olmo estaba escuchando eso al mismo tiempo, lo cual es muy insano, eso no debería hacerse. Tuve que corregir muchas cosas después, pero eso hice, yo escuchaba eso que anoté en el capítulo, mientras, o sea, en la parte, mientras lo escribía. Entonces, si ustedes quieren escucharlo mientras lo leen, si quieren escucharlo antes o después, personalmente yo no puedo leer y escuchar música al mismo tiempo, si ustedes pueden hacerlo ahora, ¿no? Pero si quieren escucharlo después, leerlo dos veces, no sé, cosa de ustedes realmente, pero es parte importante, al mismo tiempo es parte muy importante de la novela, es contradictorio. Bueno, volviendo. Esta es la segunda novela, que se llama Único en el Mundo. Ya sabrán por qué se llama Único en el Mundo. La primera novela se llama 100 días de encierro, no lo dije, creo. Y la crítica que yo me hice, o sea, bueno, este cuadro se llama también de Darmuch, todos los cuadros son de Darmuch, pintor noruego, muy importante para el expresionismo. Se llama Autorretrato Noctámbulo y para mí me da mucho miedo, realmente. Y me genera, también me dijo, oh, qué ganas de escribir algo que diera miedo, pero que fuera, pero ¿cómo puedo dar miedo yo? Como... yo no doy miedo. Y dije, voy a escribir sobre experiencias que me han pasado, sobre gente que he conocido, mi experiencia. Esto ya un poco contar sobre mi vida personal, pero mi experiencia en la población de los Nogales, en el campamento Areneros y sobre todo en el Hogar de Cristo. Yo estuve trabajando ese año, un mes en el Hogar de Cristo haciendo clases de música, las peores clases de música que han existido en la tierra, pero aprendí mucho. En el Hogar de Cristo no de viejos, sino que, o sea, no de gente del Senado, sino de gente adulto, gente desde los 20 hasta los 50 años, para casi pura gente de 20, y todos habían sido ex-convictos y todos, o sea, la gran mayoría eran adictos. Entonces aprendí mucho, y muchas de esas cosas se recogen. Es un libro mucho más político que todos los libros que he escrito, o sea, es una novela mucho más política que todas las novelas que he escrito. Tiene mucha más... creo que se posiciona mucho más, explícitamente se posiciona mucho más que todas las novelas que he escrito. Cuenta una realidad muy sórdida que yo la conozco desde afuera, yo sé que la conozco desde afuera, pero igual siento que la conocí hasta cierto nivel y creo que me hago cargo de conocerla hasta cierto nivel, y no completamente. Corregir, porque si lo anterior fue tratar de hacer magia en todo el libro, esto fue tratar de los personajes del inexistente caso y de 6 días de encierro son personajes muy narcisos, entonces la historia siempre se cuenta desde ellos, lo cual tiene lógica. Pero son personajes muy narcisos, la historia se cuenta desde ellos, pero nunca había hecho esto que es muy típico de la literatura, de que muchos personajes vayan contando la historia al mismo tiempo. Que se vea la visión de este personaje secundario número 1, este personaje secundario número 2, del perro que está en la esquina, de la persona que está atendiendo en el kiosco, del profesor, del alumno que está ahí. Y me pareció muy entretenido y quise hacerlo. La historia es sobre un niño que se llama Tomás, que tiene 16 años, que de 15 años cumple 16 en la novela, que es alcohólico y que trata de identificar de dónde viene su alcoholismo. Y se echa la culpa todo el tiempo. Dice, yo soy alcohólico porque mi padre es alcohólico, porque mi abuelo es alcohólico, pero al mismo tiempo yo no tengo razón por qué ser alcohólico. Y está todo el rato echándole la culpa al resto, y está todo, siento yo muy adolescente, porque todavía lo considero un poco adolescente, bastante, y es muy adolescente la historia, pero desde un punto de vista muy sórdido. Él es alcohólico y escribe poemas y le carga escribir poemas, pero igual escribe poemas y lo hace en silencio, lo hace en secreto, no le dice a nadie que escribe poemas, lo hace solo cuando no hay estrellas, porque si hay estrellas le da miedo.
y no le dice a nadie y cree que son pura basura sus novelas, pero llega un primo suyo en una fiesta familiar y le muestra a todo el mundo su pueblo. Y todo el mundo dice, esto es lo más maravilloso que he leído en mi vida. Tomás tiene mucho, mucho, mucho talento, enséñanos. Y Tomás se vuelve adicto a la pasta base y desaparece. Y de ahí pasan muchas cosas, pero pasan muchísimas cosas, pero es muy sorbio. Y bueno, sí, perdón si me pasó. Bueno, y al final. Pero eso es solo el principio, Y es una novela que habla sobre la marginalidad que yo he conocido desde afuera, insisto, muy desde afuera. Es un homenaje a Santiago. A mí me gusta mucho Santiago y sobre partes de Santiago que no se... Hay partes de Santiago que se encuentran naturalmente horribles, que yo creo que, por ejemplo, la Alameda, cerca del metro Universidad de Santiago, cerca del metro, metro San Alberto Hurtado, tiene estos bloques verticales y todo, pero yo creo que le hago un homenaje, no sé si porque lo encuentro bellísimo o porque lo encuentro horrible, pero le hago un homenaje a todas esas cosas. Me encanta Santiago. Es un homenaje, o sea, no es un homenaje, nada que habla sobre el alcoholismo, sobre la adolescencia, como ya les dije, y habla mucho sobre, como yo les contaba, son novelas de amor, creo yo. Y yo creo que esta es una novela de amor familiar, del amor que tiene uno por su hijo, por sus padres, por su hermano. Creo que hay mucho de eso, creo que es parte vital de la historia. Y también un homenaje a otra obra, que es El Principito, que a mí me gusta mucho El Principito, creo que fue el libro de mi infancia, y creo que sigue siendo el libro de mi infancia, y hablo mucho del Principito. La última novela. Ese es un cuadro también de Munch, pintor expresionista, que se llama Autorretrato con una botella de vino. Que también, insisto, me provoca muchas cosas, me parece un cuadro muy, muy interesante, muy fuerte. Y bueno, el desafío que tuve en esta novela fue un desafío muy difícil. Que una amiga me dijo: Cristóbal, siento que no desarrollas tus personajes femeninos. Y creo que eso es un gran problema. No sé si viene no sé por qué no lo haces, pero creo que siempre desde afuera hablas de la feminidad, de la mujer y no sé qué. Y siento que ahí hay una piedra hay un desequilibrio muy fuerte. Siento que cualquier persona podría interpretar que eso viene como de un machismo intrínseco y no sé qué. Y yo le dije, bueno, puede ser, pero es algo que tengo que aprender a solucionar. Y yo le dije, pero es que me pasa que nunca he sido mujer en mi vida y no me reconozco a mí mismo como mujer. Entonces, ¿cómo es escribir sobre mujeres? ¿Cómo es hablar en primera persona de una mujer? Qué difícil. Me dijo, pero hazlo. Y yo creo que parte importante de ser escritor es quitarle el miedo a esas cosas. Y es muy difícil, pero hablar sobre gente pobre, no siendo pobre, hablar sobre mujeres siendo hombres, es tan complicado. Y creo que siempre hay que entender que uno no es mujer y que uno siempre lo ve de afuera y que es eso, como que es inevitable. Pero entonces la historia habla sobre dos cosas paralelas. Sobre Francisco, que es la persona que vimos ahí, no es mucho que Francisco, que va en el metro, de nuevo el metro, me encanta el metro también, que va en el metro, es precioso el metro, que va en el metro y va mirando la ventana, no sé si han visto la ventana que corren las luces, y es muy raro, es muy entretenido, es como, no sé, a mí me da una sensación muy divertida. Y me acuerdo desde chico me gustaba esa cuestión. Y va mirando eso, cómo corren las luces, y piensa, ¿sabes qué? Y recuerda, porque así parte el libro, dice, Cortázar solía decir, así parte la novela, que las personas que han vivido mucho están capacitadas para escribir novelas. En cambio, las personas que han vivido poco están condenadas a escribir poesía. Y él dice, yo nunca he escrito una novela en mi vida, y siempre he querido escribir una novela, y empieza con todo este rollo, y recuerda cómo escribió una novela. Y la cosa es que se sube una mujer, Florencia, nuestra nueva personaje, a tocar violín. Y el personaje la ve, dice, esto es exactamente lo que quiero que sea mi novela. Vuelve a su casa muy, muy, muy emocionado, escribe su novela. Y después, cuando la termina,
se matan. Y después contamos la historia de Florencia y de Camila, que son pareja, que viven en Matucana, cerca del Parque Quinta Normal, o sea, no tan cerca, pero relativamente cerca. Ella es enfermera, ella es enfermera y la otra es violinista. Y la relación que tienen y cómo ellas empiezan a generar un deseo, que no sé si Alejandro me va a retar por decirlo, pero el data se quedó sin batería. Bueno, entonces... Bueno, muchas cosas conectadas. Bueno, puedo seguir así, ¿cierto? Se escucha probablemente Sí, igual se de escucha fuerte. bien. Sí, se escucha bien. Entonces, ¿en qué estaba? Bueno, Camila y Florencia son pareja y empiezan a darse cuenta de que siempre han querido ser mamás. Y empiezan a idealizar a su hijo, lo cual es muy curioso, porque Camila empieza a imaginarse a un Andrés, porque al tiro le ponen nombre y dicen que queremos que se llame Andrés, porque siempre hemos sabido que iba a ser hombre, siempre hemos sabido que queremos que se llame Andrés, a pesar de que nunca hemos hablado de ser mamás y llevamos mucho tiempo juntas. Y dice, yo quiero que Andrés sea doctor, yo quiero que le vaya bien en el colegio, que sea tímido, y la otra no lo dice, pero lo imagina, y la otra dice, yo quiero que sea actor, yo quiero que sea homosexual porque odio a los heterosexuales, yo quiero que sea de esta manera y no sé qué, o sea, no odio a los heterosexuales, odio a los machos, y yo quiero que sea de esta manera, y empiezan a desarrollarse dos Andrés paralelos en la imaginación de ambas que son completamente diferentes. Y bueno, esa es la historia en realidad. Ellas dos esperando a que llegue Andrés en algún momento y que le respondan los papeles de adopción, y imaginando hasta Andrés, y mientras vamos descubriendo qué pasó con Francisco, el escritor que se suicidó. Esta novela habla mucho, bueno, sí, ya lo dije. Esta novela habla mucho sobre el proceso de escribir, sobre cómo se siente escribir, sobre cuáles son mi declaración de principio, entre comillas, de escribir, porque son declaraciones de principios que yo tenía en ese momento, entonces no sé si son ciertas, pero da la impresión de que lo son. Habla sobre como volviendo a que serán novelas de amor. Esta es una novela de amor que se contrapone a 6 días del cielo, porque es una novela que habla sobre lo contrario a la idealización, que yo creo que es lo más hermoso, que es darse cuenta que la persona que uno ama es imperfecta, ya sea tu papá, ya sea tu pareja. Yo creo que eso es muy lindo y quise hacerle un homenaje, la novela se llama un homenaje, quise hacerle un homenaje a muchas cosas, a ese momento que yo creo que es tan bonito, que es no sé si la palabra es madurar, pero diría madurar como pareja. Ese tipo de amor que se trata en un homenaje. Por último, en esta novela también es un homenaje a una persona que yo adoro con mi alma, que también era lesbiana y que presuntamente, no se sabe al 100%, y que también quería tener un hijo, que es Gabriela Mistral. Yo creo que, y esto me di cuenta mucho tiempo después, yo creo que sin darme cuenta quise escribirle un homenaje a Gabriela Mistral. Yo escribí el libro, yo estaba leyendo a Gabriela Mistral como loco en ese momento, pero yo creo que quería escribirle una historia a Gabriela Mistral. Y por último, pero no menos importante, porque yo creo que esta es mi obra más atrevida, el monólogo, es la más loquilla que tengo y tiene dura 20 páginas. El monólogo que se llama El hacer de las musas. Quiero explicar el título sobre todo, que yo creo que es la gran explicación del monólogo. El hacer de las musas, arte en griego significa hacer. Solo hacer. Es decir, cuando uno dice, bueno, es que hacer esto es un arte, bueno, es una redundancia. Hacer esto es un hacer. Arte significa hacer. Y música significa el arte de las musas. Entonces al principio se llamaba el arte de las musas, pero preferí dejarlo más claro y decir el hacer de las musas, porque yo quiero hablar de la música. En el monólogo dije, yo quiero hablar de la música. Y es curioso porque es de las musas, porque yo hablé un poco del concepto
concepto de la musa en el romanticismo era como esta mujer que nos inspiraba a ser esposa y que estaba ahí, la poníamos en un pedestal y la destruíamos inconscientemente, explotándola. Yo creo que hablo un poco de eso en 6 días de encierro, pero las musas en esta época es una cosa muy diferente al entendimiento que se tenía de las musas en el romanticismo. La musa era una ninfa. Quizás me equivoque en parte fundamentales de esta historia porque no lo he vuelto a estudiar, pero si no me equivoco, la música en ese entonces, en la edad griega, era era un regalo divino. Las musas llegaban, te cantaban, te tocaban, te hablaban, y tú llegabas iluminado al pueblo, decías, yo puedo hacer música ahora porque las musas me entregaron este poder. Entonces la gente decía, bueno, lo que hace este tipo es música, porque las musas se lo dieron, entonces es música. Lo mismo con los poetas, lo mismo con los filósofos, que se supone que no existían en esa época, bueno, ahí me pierdo porque no sé filosofía. Pero ese es el monólogo que yo creo que es muy fuerte y que también está inspirado en la idealización que se tiene sobre la quinta sinfonía de Beethoven, esa que se supone que está tocando la puerta, el destino está tocando la puerta, entonces te voy a entrar y te voy a hacer no sé qué cosa. Como que eso y todas estas cosas me dijeron, ¿cómo sería un hombre que no tuviera espacio, que no tuviera espacio físico y que solo se enfrentara al tiempo? Es decir, que no vea nada, pero que solo sienta el tiempo pasar y por lo tanto sea capaz de escuchar una obra musical. Y la obra musical no la menciono, y la obra musical no es ninguna en particular, sino que es una chorrada. Yo estaba leyendo el monólogo y era una mezcla entre 1000 cosas muy diferentes. O sea, yo me acordaba de en base a qué lo había escrito y eran 1000 cosas muy diferentes. Y se va mostrando cómo, o sea, creo que es una muestra de cómo yo escucho música, de cómo recuerdo cosas que no tienen incoherencia alguna con lo que estaba pensando antes, de cómo la música me va influyendo mucho a la hora de pensar y me está dando mucha información y me está haciendo ir por muchos lados al mismo tiempo y al final es una locura la cuestión es, porque para mí escuchar música es eso, es una locura. Y hay una referencia muy importante a Adán y Eva, y con esto termino, que es el cuadro de Munch que ven a continuación. El cuadro de Munch que está en la portada de los libros, Adán y Eva, se llama Adán y Eva. Y yo en el existente caso ya hablé mucho de Adán y Eva, yo no sé dónde salió mi obsesión con Adán y Eva, pero en donde él dice, si esta mujer es tan bella que yo siento que si Eva realmente hubiese existido hubiese sido así. Y yo quise explotar eso, ¿no? Me pareció chistoso. Y hablo mucho de Adán y Eva, mucho, diría la cita, pero creo que es spoiler. Y la portada, pero en el monólogo hablo mucho de Adán y Eva, y en la portada está la imagen del cuadro de Adán y Eva, que es muy curioso, me gustaría explicarlo, pero no está, me da un poco de pena. Pero en ese cuadro, Adán tiene las manos puestas en el bolsillo y está en una posición como incómoda. Y Eva está apoyada, comiendo una manzana, relajadamente, vestida, los dos vestidos de, qué sé yo, para mí son, no sé cómo se llaman en esa época, pero no sé si son trabajadores del campo, son burgueses, o sea, aristócratas paseando en su jardín, pero está comiendo relajadamente la manzana, mientras Adán está pasándolo pésimo y Eva está relajada. Y eso, no voy a explicar qué me genera eso porque todavía no lo sé, pero explica en cierto sentido para mí el título del libro, Las peras del horno. Siento que vuelve a Adán y Eva. Siento que las peras del olmo viene del dicho popular, no hay que pedirle peras al olmo, que nace del concepto de que no podemos pedirle a algo, no podemos pedirle cosas imposibles, no podemos pedirle peras al olmo, en realidad, eso. Y cómo yo siento que los personajes de mi historia, al igual que todos, en cierta manera, somos las peras del horno. Nos están pidiendo que rindamos bien en la universidad, que seamos capaces de tener una vida activa, que salgamos de fiesta muy seguido, que tengamos vida social, que tengamos no sé qué, que tengamos toda esta cuestión. Le están pidiendo peras al olmo y nosotros somos las peras que están sacando del ese olmo.
yo creo que todos, hasta cierto nivel, a mí me gusta exagerar las cosas porque soy artista, no sé, porque soy literato, me gusta que se exagero las cosas para que se entiendan más, pero yo creo que todos estamos sufriendo a cierto nivel por ser las peras del mundo. Y eso sería la explicación del libro. Gracias.